Hola a todos, bienvenidos a lo que es un nuevo Ateneo de la Residencia Informativa en Salud. En este caso se titula Registros de Salud Comunitarios y Determinantes Sociales de la Salud. Mi nombre es Juan Marcos Descalzo, yo soy licenciado en Enfermería, residente de tercer año de la Residencia Informativa en Salud del Hospital Italiano. Y como decimos siempre, este es un espacio de formación de la Residencia Informática en Salud. Y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de informática en salud. Este es el Ateneo número 572, hoy es 31 de marzo, y como comentaba antes es el último Ateneo del ciclo de informática en salud pública, del cual fue tutora de los 3 Ateneos Zulma González. Y el primero estuvo a cargo de Carolina Vargas, que se trató de sistemas de vigilancia de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que destacó que son la primera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, y demostró que la posibilidad de implementar estos sistemas basados en tanto datos de historias clínicas electrónicas como otros datos administrativos integrados podría ser seguro, costo efectivo y oportuno para la vigilancia de estas enfermedades. Y por otro lado, el segundo Ateneo del ciclo, a cargo de Javier Castro, se trató de registros del cáncer, habló de registros centralizados y reportes de enfermedades oncológicas. Y uno de los principales ejes del Ateneo fue el tema de la interoperabilidad, tanto lo que son factores técnicos como políticos para generar este tipo de registros a nivel local y regional. Y repasamos algunos de lo que son desafíos actuales para la implementación de este tipo de registros integrados. El Ateneo de hoy justamente va a tener 2 ejes principales. El primero en lo que se llama registro de salud comunitarios o Community Health Records, como lo pueden encontrar en la literatura en inglés, del que vamos a hablar primero, y después vamos a hablar de un tema que es eje para estos registros y mucho más amplio en general, que es determinantes sociales de la salud, y vamos a hablar un poco del valor que tienen a nivel poblacional e individual en estos registros electrónicos. Entonces, primero, para comenzar a hablar de registros de salud comunitarios, vamos a comenzar con una definición. Esta sección del Ateneo está basada en este primer trabajo que tiene la cita aquí debajo, que lo podríamos traducir en español como una perspectiva de salud pública sobre el uso de registros de salud electrónicos para abordar los determinantes sociales de la salud, el potencial de un sistema nacional de registros de salud comunitarios locales en los Estados Unidos. Este es un trabajo norteamericano. Y la definición que nos proponen los autores es que estos registros son un conjunto de indicadores a nivel población, es decir, a nivel poblacional, que describen la salud y la calidad de vida de una determinada comunidad geográfica. Abarcan datos clínicos, de determinantes sociales de la salud y de salud pública agregados a nivel local. Sí, a veces hablan a nivel de, por ejemplo, lo que ellos dicen, un vecindario, un barrio, una comunidad determinada en una zona específica. Y algo interesante que plantean son que estos registros se construirían a través de la integración de distintos tipos de datos, distintas fuentes de datos que hoy en día se almacenan en silos digitales aislados. Entonces, por un lado tenemos lo que son registros clínicos, ahí lo vemos arriba de todo, pero también podríamos integrar registros que comúnmente asociamos a la salud pública, así como resultados de encuestas, ¿sí?, o de censos que realizan los organismos de salud pública, también información de distintos servicios sociales o de salud poblacional. Pero también podríamos integrar, por ejemplo, información sobre seguros de salud, seguros de accidentes, o otra información que podríamos decir que no es clínica, pero que justamente van a lo que son la salud de las poblaciones, como puede ser la calidad del aire, el suelo, del agua de una determinada localidad, o por ejemplo, datos relacionados con el crimen en una determinada zona. Entonces, cuando pensamos en la historia clínica electrónica como fuente de datos para estos registros de salud comunitario, es importante pensar que en la actualidad, tanto la historia clínica electrónica como los sistemas de información en salud son cada vez más ubicuos en la atención sanitaria. Obviamente, y hacemos la aclaración,
esto es una realidad mucho más avanzada en países desarrollados del primer mundo, particularmente en los Estados Unidos, pero es un camino que muchos países en vías de desarrollo también estamos recorriendo, viendo la potencialidad de estos sistemas. Entonces quizá, aunque algunos países más desarrollados estén en una etapa más avanzada para poder tomar utilidad total de esto, también es importante quienes estamos en vías de desarrollo, en distintas etapas de maduración de los sistemas, poder verlo y poder entender la potencialidad. La particularidad que tienen estos sistemas y que les da gran potencialidad es que hoy en día se registran determinantes sociales de la salud en estos sistemas, tanto como pueden ser registros estructurados, esto es común por ejemplo para la etnia, el idioma, el consumo de alcohol o tabaquismo de los pacientes, pero que también se registran de manera no estructurada, es decir, en las notas de texto libre, como pueden ser evoluciones médicas, evaluaciones de enfermería o de otros profesionales de la salud, y generalmente en estos tipos de documentos encontramos datos sobre lo que son la vivienda, los vínculos sociales, las redes sociales de las personas y la situación socioeconómica. Ahora, es cierto que estos determinantes sociales que encontramos registrados en la historia clínica electrónica no son suficientes para hacer un registro comunitario completo, pero pueden ser un componente integral y pueden servir de base para un sistema a nivel poblacional. Y un ejemplo que nos plantean es que habitualmente si nosotros tenemos integrada la información de los domicilios de los pacientes, esto es fácilmente cruzable con otros datos que tendremos a nivel local, que por ejemplo vienen de encuestas o de censos, o incluso de otro tipo de información, y los podemos integrar gracias a esta información geográfica. Y una ventaja importante que tiene el registro electrónico es que los datos se capturan prácticamente en tiempo real a nivel del paciente y con un costo adicional muy bajo, ¿no? Porque surgen de la atención médica. Porque justamente la recopilación de cero, de nuevo, de estos por parte de organismos públicos interesados en la salud pública, es un gran desafío administrativo y de gran costo. Entonces la propuesta de los autores es que se puede utilizar los datos de la historia clínica electrónica y que quizás sea el único camino viable para la creación de estos registros comunitarios. Ahora, más allá de las ventajas que puede llegar a tener o que nos imaginamos, vemos que también es un gran abanico de desafíos a la hora de implementar estos sistemas. Desde la gobernanza de datos, sabiendo que quedan todavía muchos problemas que resolver para definir qué datos deberían o podrían compartirse, y eso es algo que lo vemos en nuestra realidad local argentina a la hora de que se propone compartir datos entre regiones e instituciones. Esta es una conversación muy importante. Cuestiones legales y de privacidad. Muchas veces va a haber datos muy sensibles, confidenciales dentro de lo que es el registro de salud, y entonces deberemos prestar especial atención a la seguridad, confidencialidad y los principios éticos, y pensando que cada vez se guardan más datos muy sensibles en lo que son registros electrónicos. Por ejemplo, está avanzando mucho en lo que es el tema de genómica, y justamente tanto obtener esos datos como compartirlos es un desafío desde la seguridad muy importante. Y es cierto también que las regulaciones existentes pueden no ser adecuadas por el tipo de fuentes de datos que serían utilizados para la creación de estos registros, que quizá vayan más allá del alcance original de la ley. Esto es algo habitual que vemos siempre, donde muchas veces la legislación va un poco detrás de la innovación. Y entonces este gap que se forma, donde estamos esperando la actualización del marco regulatorio, es importante. Y también, obviamente, hay una gran lista de desafíos técnicos, como por ejemplo el vincular registros donde no todas las bases tienen un máster de pacientes, o donde muchas veces los másteres de pacientes que existen quizá no sean fácilmente interoperables. Es un desafío el aumento de la integridad y precisión de los datos de determinantes sociales de la salud para justamente que sea útil compartirlos. Y también el acceso, aunque la información estructurada es más sencillo, las notas clínicas de texto libre, digamos, como evoluciones y demás, son muy ricas en información, pero es complicado también pensar cómo es una manera fácil
de extraer información de estas notas y de compartirla. También es cierto que mientras llegamos a niveles de datos más grandes, vamos a necesitar aplicar técnicas de análisis avanzados a estas bases que van a ser masivas y complejas. Y como siempre, y un poco que lo hemos visto también en los Ateneos anteriores, la interoperabilidad en todos los niveles es un desafío tanto técnico como político siempre presente. Entonces, ahora hablando particularmente de lo que son los determinantes sociales de la salud y un poquito el valor que pueden llegar a tener dentro de este tipo de registros, tanto a nivel local, como hablamos recién, en los registros comunitarios, como a nivel propio de la historia clínica de un paciente. Vamos a hablar esta parte del Ateneo en base a estos dos trabajos, que ya los vamos a comentar un poquito más en detalle cada uno, pero primero me gustaría comenzar con una definición, que en este caso es de la Organización Mundial de la Salud, sobre los determinantes sociales de la salud, que dice son circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Y acá yo puse una imagen que no es de la Organización Mundial de la Salud, pero que me parece que representa un poco el distinto o el amplio abanico que de lo que podemos hablar desde determinantes sociales, de cosas particulares del individuo, hasta diversos ejes sobre la sociedad en las que se encuentra inserto y justamente crece, trabaja, vive y se desarrolla. Entonces, para pensar en el valor de los determinantes sociales de la salud, tenemos que pensar que a medida de que la salud poblacional se convierte en un foco importante de la prestación de atención de salud, se considera que cada vez más los determinantes sociales son un factor crítico para identificar posibles impulsores iniciales de resultados deficientes o de costos más altos en el sistema. Y la realidad es que la digitalización de los registros presenta una nueva oportunidad para integrar determinantes sociales en los registros electrónicos de salud para mejorar la prestación de atención y salud de la población. De lo primero que me gustaría compartir es una revisión sistemática que habla de los determinantes sociales en la historia clínica electrónica. Podríamos titularla en español Determinantes sociales de la salud en los registros electrónicos de salud y el impacto en el análisis y predicción de riesgos. Esta, como decía, es una revisión sistemática. Un poco para reforzar lo que ya veníamos diciendo, que es común encontrar en la historia clínica determinantes sociales de manera estructurada, también de manera no estructurada, donde vamos a encontrar temas relacionados quizá con cuestiones ambientales, sociales, económicas, y aunque no son suficientes, pueden influir, aunque no son suficientes los que se capturan, incluso muchos determinantes sociales no se están capturando correctamente o reflejando dentro de este registro electrónico. Los criterios de inclusión que ellos utilizaron para esta revisión sistemática fueron que sean investigaciones realizadas por pares en texto completo, publicadas en inglés, que se traten sobre información de determinantes sociales de la salud integrados en el registro electrónico, que examinen el impacto de la integración de estos determinantes sociales y que hayan hecho algún tipo de análisis cuantitativo. En cuanto a las características de los estudios, lo que podemos destacar, primero que la bibliografía, la literatura sobre este tema es bastante nueva. Todos los estudios que encontraron fueron entre el 2008 y el 2020 y que se encuentra en rápido crecimiento. El 75% de los estudios fue del 2017 en adelante. Sí hay una tendencia en aumento de la cantidad de trabajos publicados sobre este tema. Y que principalmente de lo que han encontrado han sido sobre países desarrollados. Sí, el 68% de los artículos se encontró que eran de los Estados Unidos. Hay un poco de sesgo del idioma acá porque eran textos en inglés. Y que solamente 2 eran de países en vías de desarrollo y el resto eran de países desarrollados. Y ahora, antes de seguir, es importante tener cuidado con una cosa y no confundirnos cuando hablamos de determinantes sociales y de factores de riesgo sociales para la salud. Los autores destacan este tema porque muchas veces los determinantes y factores de riesgo se entremezclan entre sí en la literatura y es lo que ellos han encontrado en esta revisión.
Los determinantes sociales nos afectan a todos tanto positiva como negativamente, mientras que los factores de riesgo, como puede ser la pobreza o la falta de vivienda, están asociados con resultados de salud negativos. Esta diferencia es sutil, o parece serlo, pero es importante tenerla en cuenta a la hora de examinar una literatura que es cada vez más abundante, que está en crecimiento, y también a la hora de aportar de esta literatura también, cuidar nuestras definiciones, no es separar de lo que son determinantes sociales de factores de riesgo. En la revisión, ellos se centraron en lo que es la capacidad predictiva, la evaluación de riesgos que tenían estos determinantes sociales sobre distintos outcomes. Ellos encontraron 13 artículos donde se examinaron si la integración de los datos de los determinantes sociales en los sistemas de información puede mejorar la evaluación de riesgos, la predicción, las intervenciones que abordan estos determinantes, ¿sí? Como puede ser una derivación a un servicio social, que es una intervención orientada a este tipo de problemáticas. De todos los estudios, excepto uno que combinaron datos externos a nivel de la comunidad en la historia clínica electrónica, informaron una contribución mínima al rendimiento predictivo en cualquiera de los modelos que ellos encontraron e informados. Esto incluyó métricas como la predicción de derivaciones a servicios relacionados con los determinantes sociales, visitas a un servicio de emergencia, hospitalizaciones, reinternaciones y otros usos de servicios de distintos servicios de atención sanitaria. La única excepción que encontraron de estos trabajos fue un trabajo que encontró una asociación donde la tasa de pobreza en el barrio fue un factor predictor significativo de no adherencia a la colonoscopia programada de screening en modelos multivariados. Yo en lo particular no me llama mucho la atención cuando hablamos creo que la pobreza es uno de los factores sociales que más impacto tienen en la salud de las poblaciones, que se haya encontrado esta relación. Que podemos sacar una conclusión entonces por ese lado. En este caso han sido de integración de datos que se tenían a nivel local o regional dentro de la historia clínica. Pero por el contrario, si nosotros nos enfocamos en lo que es el registro a nivel del paciente de lo que son los determinantes sociales, vieron que todos los estudios que incorporaron estos determinantes a nivel individual reportaron una mejora significativa en el desempeño. Ellos miraron más que nada derivaciones a trabajo social, adherencia a tratamientos de medicamentos, riesgo de internación y reinternación a los 30 días del alta, rendimiento previsto en la evaluación del riesgo de VIH e intentos de suicidio. Entonces esto habla de que la información que está recopilada a través de encuestas, cuestionarios o en la misma consulta a nivel del paciente tiene bastante valor a la hora de asociarla a distintos outcomes sanitarios. Y es importante preguntarnos, bueno, ¿los registramos entonces en la historia clínica electrónica? ¿Efectivamente están registrados? Y para eso vamos a mirar un poco y brevemente para hacerle... creo que el trabajo tiene mucho más para analizar. Vamos a ver una revisión amplia de los resultados más destacados. De este trabajo lo podríamos titular en español: Evaluación de la disponibilidad de datos sobre determinantes sociales y conductuales en registros electrónicos de salud, estructurados y no estructurados. Un análisis retrospectivo de un sistema de atención de salud multinivel. Este trabajo evaluaron varios determinantes sociales de la salud, incluido datos demográficos, el idioma preferido, consumo de alcohol, estado de tabaquismo, lo que son los vínculos sociales o el aislamiento social, problemas de vivienda y los factores, digamos, socioeconómicos y financieros. Tomaron para lo que son en su muestra de datos estructurados de historias clínicas, tomaron información representada de 5.400.000 pacientes aproximadamente entre enero 2003 y junio del 2018, y para los datos no estructurados tuvieron información de casi, 1.188.000 pacientes entre julio 2016 y mayo 2018. ¿Por qué? Un periodo más corto, porque tenían una disponibilidad limitada de datos no estructurados consistentes. Y justamente para estos tipos de datos en texto libre utilizaron técnicas de minería de texto para extraer un subconjunto de factores de determinantes sociales de los datos no estructurados.
Esto en este nivel de datos, y hablando de lo que es texto libre, son tecnologías que son necesarias abordar para poder obtener información valiosa. Y dentro de los resultados destacados de este trabajo, primero viendo lo que son datos no estructurados, algunos elementos con muy alta prevalencia en el registro, como la dirección, una dirección válida o el código postal de las personas, el 95%. Hablamos de la importancia de esto porque esto nos permite georreferenciarlo con otros datos que podamos llegar a tener a nivel local, sabiendo dónde la persona vive. También podemos integrar datos determinantes sociales de otras fuentes. Este trabajo norteamericano divide lo que es etnia y raza y habla de que la raza en el 90% y la etnia en el 50%, alto las dos. El idioma preferido de las personas, es decir, el que hablan cotidianamente, en el 49% de los casos. Esto seguramente tiene mucho más valor en comunidades donde se hablan distintos idiomas o en grandes ciudades donde se encuentra una mezcla de orígenes más importante. En cuanto al alcohol y tabaquismo, el 9% hubo algún registro relacionado con el alcohol y un 32% relacionado con el tabaquismo, dentro de datos no estructurados. Y utilizaron lo que son códigos CIE10 y el abanico de códigos que utilizaron para medir esto se encuentra en detalle en el paper. Evaluaron lo que son problemas de vivienda, conexión o aislamiento social y dificultades económicas registradas en estos códigos estructurados y vieron que en los tres casos fue menor al 1% de los registros. Ahora, dentro de lo que son datos no estructurados, que recuerden, obtuvieron información a través de lo que son técnicas de minería de texto, vieron que el porcentaje de estas tres categorías, problemas de vivienda, aislamiento social y dificultades económicas, también es bajo, pero se encuentra 1 o 2 órdenes de magnitud por encima de lo que es el registro estructurado. 2,6% para vivienda, 3% para conexión aislamiento social y solamente 1% para dificultades económicas. Se llama un poco la atención cuando hablamos de lo importante, ¿no?, que son muchas veces las cuestiones económicas y factores financieros y socioeconómicos que atraviesan las personas en su estado de salud, que muchas veces no lo tenemos modelado o representado en nuestros registros. Y bueno, para concluir un poco ya lo que es este Ateneo, destacar un poco que la integración de los determinantes sociales en los registros electrónicos puede proporcionarnos una perspectiva más amplia sobre los posibles factores que impactan en el estado de salud de los pacientes y puede ayudarnos a identificar enfoques tanto ascendentes como descendentes para mejorar la calidad y efectividad de la atención sanitaria teniendo en cuenta estos determinantes. Ahora, si bien se ha descubierto que los datos de determinantes sociales obtenidos a nivel individual, ¿sí?, a nivel de cada paciente, contribuyen a un mayor rendimiento predictivo, es cierto que son más difíciles de capturar con precisión y con completitud dentro de los registros, y también que es más costoso. Otro desafío que es importante y que hemos tocado muy poco en realidad en el Ateneo, pero que los trabajos lo han comentado bastante y que durante los 3 Ateneos de este ciclo lo hemos comentado, que siempre la falta de consenso sobre estándares para capturar o representar los determinantes sociales es un desafío importante. Los datos de pacientes se almacenan en silos de diferentes sistemas y componentes tecnológicos de sistemas de información y deben tenerse en cuenta este uso de estándares para lograr maneras efectivas de cruce y compartir información de cruce de datos sobre estos determinantes sociales. Aunque la integración de estos determinantes basados en la comunidad ha demostrado por ahora un impacto limitado en la predicción de riesgos, la realidad es que parecerían tener un valor interesante a la hora de generar registros comunitarios e indicadores poblacionales que describan la salud y calidad de vida de una comunidad. Lo que nos puede llegar a brindar más herramientas a la hora de planificar tanto atención sanitaria como políticas de salud pública. Y aunque el potencial es considerable, antes de lo que los registros de salud comunitarios basados en historia clínica electrónica se conviertan en una fuente común de información sobre determinantes sociales
para lo que es gestión de salud, será necesario superar una serie de desafíos como gobernanza, seguridad de la información, interoperabilidad de estándares que fuimos viendo a medida que avanzamos con el tema. Entonces, sin mucho más que agregar para el día de hoy, los invito a participar del próximo Ateneo, el jueves próximo, a cargo de Jimena Flores, y que va a tratar sobre evaluación heurística de registros de salud mobile. Y ahora sí, muchas gracias por su atención y que sigan muy bien.